Hola a todos, esta es nuestra presentación del proyecto final de DOE en el que escogimos el proceso de producción de pancakes y fue realizado por Christopher Almonte y yo, Katia Pérez. Como objetivo general tenemos el conocer la influencia de los diferentes factores que hemos denotado como objeto de investigación y ver cómo estos cambian la variable respuesta para tener un mejor resultado. En nuestro proyecto, la variable respuesta es el grosor del pancake o la altura, si se quiere llamar, ya que nosotros queremos mejorar esto y que los pancakes se vean un poco más gorditos. Dentro de los objetivos específicos tenemos aplicar técnicas de bloqueo a la data obtenida, identificar parámetros que influyan en la variable respuesta, identificar una ecuación de regresión de los factores seleccionados y por último construir una base de datos para la experimentación. Para los ingredientes de la receta tenemos una taza de leche, una taza y un cuarto de harina, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite, un huevo y una cucharada de polvo de hornear. Dentro de los materiales están los listados anteriormente para hacer la receta y dentro de los utensilios tenemos un sartén antiadherente, bowls, espátulas, tazas de medir y cucharas de medir. Para la preparación de la mezcla de los pancakes, inicialmente se vierten los ingredientes secos en un bowl y los húmedos en otro, iniciando con la taza de harina y el polvo de hornear en uno y en el otro la leche, el huevo, el aceite y el azúcar también. Luego, cuando estos ingredientes húmedos llegan a la homogeneidad, entonces se vierten en la mezcla de ingredientes secos. Estos se mueven hasta mezclarlos y quede una mezcla un poco pastosa. Entonces después se precalienta el sartén antiadherente y para hacer el pancake se vierte un cuarto de taza de la mezcla y se deja cocinar el primer lado por 1 minuto y luego se voltea y se espera unos 20 segundos y luego ya se saca del sartén. Como factores tenemos la cantidad de leche, que esta puede ser 1 taza o 1 taza y media. Los operadores que vamos a hacer nosotros, está Christopher y yo. El tiempo de cocción de los pancakes, darle 30 segundos o 60 segundos. El tipo de leche, que puede ser en polvo o la normal, que es líquida. El tiempo de reposo a la mezcla luego de hacerla antes de pasar a cocinarla. También está el fuego, que puede estar bajo o alto. Y por último, el ingrediente para hacer crecer la masa, que puede ser baking powder o baking soda. Ya aquí empezamos a darle forma al diseño factorial, seleccionando el diseño de parcelas divididas con un factor difícil de cambiar. Este tipo de diseño se utiliza en experimentos que tienen al menos un factor que es difícil de cambiar o de aleatorizar debido a limitaciones. En nuestro caso es la situación actual, que no nos permite reunirnos
y hacer el experimento juntos. También aquí seleccionamos el número de factores, que en nuestro caso son 7. Entonces, ya entrando en el diseño factorial, vemos que en el diseño en Minitab que tenemos que seleccionar que tenemos un factor difícil de cambiar, que es el de los operarios. Entonces, cuando introducimos ese factor y además incluimos todos los otros factores que tenemos un total de 7 factores, el cual Minitab nos dice que tenemos estos diseños disponibles. Nosotros elegimos el diseño de un cuarto porque era el que tenía menor cantidad de corridas que teníamos que hacer. Entonces, tenemos para cada corrida se hizo dos, o sea, para cada escenario que se tenía con cada configuración se hizo dos pancakes. Por eso es que ven que dice que number of whole replicates son dos. Entonces también pusimos bloqueo en la réplica y no tenemos réplicas del subplot. Una vez que ya hemos terminado con el diseño factorial, lo que nos queda es introducir los datos de la muestra a Minitab y nosotros analizar el diseño factorial. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos la columna de variable respuesta altura, que es el grosor del pancake. También hemos metido todas las interacciones en el paso 2 hasta llegar a 3 términos, porque ya cuando llegaba a 4 términos se le faltaba error al análisis para poder analizar los factores. Y en el paso 3, estas fueron las configuraciones que nosotros hicimos para las gráficas. Antes de empezar a explicar los siguientes slides, bueno, es importante que sepan que el factor G no es harina, sino es el polvo para hornear. Entonces, como vemos aquí ya, nuestro valor que sobrepasa que hace que el factor sea significativo es 2.04, haciendo que el polvo para hornear, o sea, el factor G, llamado harina aquí, es significativo. La cantidad de leche, la interacción entre el operador, el tiempo de reposo y el fuego es significativo, como también es el tiempo de cocción en la harina, el operador con la cantidad de leche y la cantidad de leche con el tiempo de cocción. Entonces, viendo este Normal Probability Plot, nos damos cuenta que entre los puntos hay brecha y eso es debido a que el instrumento de medición no era muy preciso. Entonces, solo nos quedábamos con el valor después del punto. Por eso es que se encuentran estas brechas que están aquí. Viendo el histograma, vemos que el histograma le hace falta la columna del medio, como quien dice, pero esto es por el tipo de valores que tenemos, que o sea, son números que solamente tienen un dígito después de un decimal, entonces la diferencia no es tanta entre los números y por eso que hace falta esa columna del medio. Ya vemos en el análisis de homostasidad que tiene más o menos una homostasidad estable y en la aleatorización se ve una aleatorización normal, no se ven patrones raros excepto del 15 al 25, del 15 al 21 por ahí, pero no son suficientes datos para uno poder concluir. Entonces, esta es otra gráfica de los efectos estandarizados donde podemos ver, como quien dice, el porcentaje de todos los factores y las interacciones. Y entonces los puntos rojos que vemos aquí eran aquellos que eran significativos y con esta nos podemos dar cuenta que tanto afectan al experimento. Ya viendo este gráfico de interacciones, podemos ver que el operador, el tipo de leche y el tiempo de reposo no hacían un efecto muy drástico para poder ser significativos en el experimento, pero vemos que la cantidad de leche, el tiempo de cocción y la harina ya tienen unos valores mayores, aunque el tiempo de cocción por sí solo no salió como significativo. Con este gráfico podemos darnos cuenta que la harina, perdón, la masa para hornear es de lo más significativo. Nosotros cuando queríamos ver las interacciones decidimos hacer la gráfica con la matriz full. Entonces aquí podemos apreciar todos los diferentes interacciones que tenían los diferentes factores con sus respectivos niveles.
No vamos a explicar tanto de aquí, sino para que se pueda el lector interpretar su propio resultado de aquí. Aquí vemos una muestra de los pancakes que tanto Christopher como yo hicimos. Los de la izquierda fueron hechos con baking powder y por mí, y los de la derecha fueron hechos con baking soda por Christopher. Para finalizar el proyecto, nosotros utilizamos la función del optimizador de respuesta para conseguir la combinación de los factores en los niveles en que pueda maximizar la variable respuesta, que en este caso es el grosor. Como vemos, tenemos que para el operador dice que es mejor que lo haga yo, el tipo de leche que sea líquida, el tiempo de reposo luego de hacer la mezcla es que sea ninguno, o sea que se pase a cocinar inmediatamente. La cantidad de leche adecuada es 1 taza. El tiempo de cocción de cada lado es de 30 segundos. Y con un ingrediente para hacer crecer la masa de baking soda. A continuación veremos el resultado de hacerlo guiándonos de estos niveles para estos factores. Como se puede ver aquí, el cambio de los pancakes fue muchísimo, se ve mucho mejor y es visible que la altura tuvo un cambio, un incremento muy grande. También en las mediciones fueron mayores, obviamente, y al parecer el proyecto fue un éxito. De las conclusiones más importantes que tenemos sobre el proyecto es el uso de parcelas divididas debido a que identificamos que teníamos una situación entre Katia y yo que no podíamos trabajar juntos. Entonces se tuvo que hacer un diseño de parcelas divididas debido a que no se podía aleatorizar, o sea, si era Katia o si era yo que lo estaba haciendo los pancakes. Entonces, también tenemos que en las conclusiones que las interacciones solo se pudo estimar con hasta interacciones de 3 términos, ya que el experimento no tenía suficiente error para poder hacer interacciones superiores. Cumpliendo con los objetivos del proyecto, nosotros utilizamos las técnicas de bloqueo para las réplicas, ya que para cada configuración se hacían dos y se hacían 2 pancakes y entonces nosotros decidimos hacer réplicas con ellos. Vimos que no había una diferencia significativa en las réplicas, lo cual cumplimos con ese objetivo del proyecto. En los objetivos de parámetros pudimos identificar aquellos parámetros aquellos factores que influyen en la variable de respuesta, que habíamos visto que era la harina de hornear y que era la cantidad de leche que se le echaba. Entonces también cumplimos con la regresión debido a que obtuvimos una ecuación de regresión en el cual tenía un 80% de ajuste, que nos indica que el modelo se ajusta muy bien a esa ecuación. También tenemos el objetivo de los datos, o sea, creamos una base de datos que era lo suficiente aunque el experimento fue un cuarto y estaba como quien dice no a su full potencial, fue por lo menos suficiente para poder concluir sobre los factores que habíamos puesto que afectaban la altura del pancake. Y por último tenemos el análisis, que es que se pudo hacer un análisis de diseño factorial para comprobar qué factores sí afectaban la altura del pancake.